¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video desde el tallercito. Vine, como hago siempre, como hago todas las mañanas habitualmente, a cambiar, a renovar un poco el elenco de herramientas, dado que bueno, ustedes vieron cómo son mis tareas. Por ahí estoy arriba de un poste conectando una, una luminaria pública, o quizás estoy en un service en un domicilio, cambiando alguna pieza detrás de un bañitori. Esto que estoy comentando, estoy haciendo un poquito el resumen del día de ayer, dado que bueno, como los amigos de siempre, los amigos del canal, conocen la mecánica, por ahí algunos de los videos que subo, pues yo subo todo. Algunos de los videos que subo no tienen mucho contexto, pero después yo hago una charlita contando, explicando cómo fueron las cosas, cómo sucedió y bueno. En el primer video de ayer, donde me ven quizás con un codo galvanizado de media, macho hembra, completamente tapado, bueno, ese es el mejor ejemplo de cuando yo digo, si por más que desarrollen una instalación con materiales no ferrosos, para hablar en esta época, porque en esa casa particularmente se había hecho todo en hidrobronce, una construcción de los años 80, todo en hidrobronce y bronce, incluso el colector de tanque en bronce. Pero con el paso de los años, quizás, o no tanto los años, probablemente en el mismo momento, decidieron cambiar la longitud del bañitori y el plomero que tuvo que ir en aquel momento, tuvo que desplazar los pilares, agua caliente, fría, de alguna manera como para que, primero, los flexibles alcancen y segundo, para, bueno, que queden dentro de lo que sería el habitáculo donde está la bacha con la grifería, ¿no? Porque quedaba, si ustedes se fijan, no sé si en este video, pero en uno que hice, el pilar de agua caliente quedaba justo en el travesaño donde divide las dos puertitas de los cajones. Bueno, el plomero tuvo que poner un codo para desplazarlo y puso galvanizado. Obviamente, con el paso del tiempo, ese codo se tapó a cero. Es el efecto que se produce. Yo siempre digo, si van a desarrollar una instalación, una cañería en materiales no ferrosos, no pongan ni una sola pieza galvanizada, porque pasa eso. Pasa lo mismo en los colectores de tanque, cuando uno por ahí desarrolla toda la instalación en termofusión, polipropileno roscado, en ese caso hidrobronce, y llega al tanque y arma un colector galvanizado y toda la corrosión, todo el estrés, toda la fatiga, tiene un nombre que lo voy a desarrollar después en otro videito, lo sufren esas piezas. Pero bueno, hablando de colectores de tanque, y ahí viene la parte de cosechando amigos, estuve viendo unos videos hace un tiempo de un amigo, un youtuber bastante famoso que usa Piluso, que hablaba de la importancia de los ruptores de vacío, cosa que coincido, comparto y estoy de acuerdo con él, ¿no? Porque noto que algunas de las personas que critican mis videos en los suyos ponen corazón, me gusta, qué gran trabajo, ídolo, capo. ¿Sos celoso, Tano? No, la verdad que no soy celoso. Soy un tipo que más o menos le gusta que haya cierta armonía. ¿Qué es la justicia? La justicia es la armonía entre desiguales. Bueno, no está bien que a una persona le vean todo mal y a otra le vean todo bien. Cuestión que este amigo, este youtuber famoso, desarrolló un video contando la importancia de los ruptores de vacío y bla, bla, bla. Que yo coincido perfectamente. Es más, en algunos que otros trabajos he tenido que anular ruptores de vacío porque ante la presencia de una instalación de una bomba presurizadora queda saliendo agua por el ruptor. O sea, hay que ver si se puede roscar, tapar, en fin, anularlo. Pero siempre en mis instalaciones la presencia del ruptor de vacío va a estar. Este amigo comentaba exactamente eso, que se puede dar, que si están en un segundo piso y por alguna razón se corta el agua,
si están lavándose las manos en la cocina de planta baja y lavándose los pies. Sí, eso dijo. Lavándose los pies en un bidet, por decir alguna parte un poco más higiénica, ¿no? Bueno, podría generarse cierto retroceso ante la ausencia de un ruptor de vacío, que es verdad. Se tienen que dar un par de factores, que justo uno se esté lavando la mano, el otro se esté lavando las partes, bueno. Pero podría pasar. Todo lo que pueda pasar va a pasar, decía. En otro video donde una empresa porque esta es así, ya lo he visto. En otro video donde una empresa de piezas de bronce, que verdaderamente no recuerdo el nombre, y yo me jactaba de tener una memoria impecable. De hecho, yo lo comenté varias veces. Inglés técnico en mis épocas de estudiantes, lo di de memoria. Y los profesores me decían, tiene 9, tiene 7, tiene 8. Pero cuando salga de acá no se acuerda más de nada. Y tenían razón. Al margen, no me acuerdo la marca de la cual publicitaban los productos de bronce y qué sé yo. Y dice, voy a desarrollar un colector de una vivienda tipo, con una bajada, por si quieren poner una canilla, bla bla. Te faltó el ruptor, maestro. Te faltó el ruptor de vacío. Un video tuyo va contra el otro. ¡Ah! Ya está el Tano, ahí está. Ya está hablando el contenido de otro youtuber porque no tiene contenido. Entonces habla del contenido de otro youtuber. Nah, simplemente busco la coherencia. Muchos de ustedes lo habrán notado, pero los que me critican a mí, que dicen, te equivocaste en esto, te falta la dieléctrica, pum, pam, pim. Van ahí y le ponen capo, ídolo, genio, titán, maestro. Bueno, no importa. Yo sigo acá fiel. Esa fue la primera tarea del día. Voy a desarrollar yo un video de los tantos que hay de colectores. De hecho, en una época me gustaba describir colectores. Llegar al lugar y filmaba el colector. Y he encontrado muchos muy buenos. Y siempre cuando los subo... Sí, está lindo, pero tiene diámetro insuficiente. Está bien calculado el colector. No faltó agua nunca. Sí, está lindo, pero le falta esto. Está lindo, pero le falta lo otro. Ahí te están enseñando cómo armar un colector nuevo con las uniones doble al revés e incluso sin ruptor de vacío. Dejá, ya está. Ah, pero vos no tenés que andar hablando del contenido de otro youtuber, si no tenés que... Sí, no importa. Es tema mío. Pero bueno, nada. Es difícil con mi personalidad ver o escuchar determinadas cosas y no salir al cruce. Pero bueno, no importa. Y el segundo video que subí, porque seguí desarrollando tareas. Pero bueno, fue una situación muy cómica. Situación cómica porque el cliente, un jubilado, viudo, un maestro el tipo. La verdad que muy buena persona. Nada, ya cuando estábamos en confianza le digo, no me filma, maestro, que tengo un grupo de amigos a los que ajeno a YouTube, ajeno a todo. No me filma mientras hago la tarea ahí arriba que bueno, lo subo para que vean lo que uno anda haciendo. Me dice, sí, dale, vos qué querés que se te vea, vos y la lámpara cuando prenda y eso, sí. Bueno. Y nada, claro, estaba cambiando una fotocélula, no sé, no calculo bien la altura porque no la miré, pero 4,5 metros. Y ahí arriba, con la cabeza arriba de los cables de media tensión, por ahí a veces se complica. Y no salió la parte donde conecté los morsetos, porque esa fue muy cómica. Pero bueno, le puse una fotocélula a un poste de alumbrado público, que bueno, eso generalmente lo dejan. Pero Edenor, si quisiese, Edenor, o bueno, la distribuidora de luz que corresponda, lo saca, generalmente lo saca, limpia todo y lo saca. Pero bueno, no perjudica a nadie, es un alumbrado público. Incluso el cliente en un momento se cansó, bajó el brazo y siguió filmando. Y parece que salió otro vecino. Y claro, bueno, como esa lámpara alumbra
3 o 4 viviendas, el costo de la reparación y los materiales lo dividieron entre 4 personas. Sí, es la conversación que se escucha de fondo ahí. La verdad fue un video muy rústico y tengo que destacar que todos me criticaron la calidad del video, pero zafé de la escalera dieléctrica, si había llevado pinzas para 1000 volts, si estaba seguro de lo que estaba haciendo, si me había puesto a tierra, si los zapatos son dieléctricos, si me puse arnés de seguridad, bueno, un montón de cosas que yo digo, me van a caer con eso, y tenía explicación para todo, pero bueno, se hicieron más hincapié en que por ahí la calidad de la grabación no se interpretaba. No, nada, soy yo simplemente explicándole a un cliente si por favor me podía filmar. Y dime, el tipo intentando desarrollar una buena filmación, donde yo me veo ahí tapando la fotocélula, encima un sol espectacular, se me filtraba luz por todos lados, no podía cegar la fotocélula para que trabaje y bueno, probar el trabajo, valga la redundancia, confirmar la tarea realizada satisfactoriamente. Así que bueno, nada, después bajé y claro, yo lo subí sin mirar el video. Después se escuchaba esa conversación de fondo que fue, bueno, verdaderamente una situación cómica. Así que nada, gente, espero que tengan un excelente miércoles. Ya estamos entrando al mediodía. Vamos a seguir cumpliendo con las tareas. Después, bueno, voy a ver si paso por el taller con Jorge, a ver qué anda haciendo el loco cómo anda el tema de las motitos. Voy a subir más contenido de lo que es la restauración que estoy haciendo en los Daytona. Y bueno, la Honda 750 que saben que tengo, también ya es el tema de los papeles, que es lo importante, está listo. Así que nada, vamos a volver a ponerla en marcha y bueno, la vamos a sacar a rodar. Una linda moto, la verdad que en los 80 esas las veíamos como naves espaciales. O sea, yo siempre digo lo mismo, quizás poder andar ahora en una es como un premio. Así que nada, les mando un saludo, quería hacer el videíto cotidiano, porque todos los días subo un videíto. Los amigos que me están diciendo que quizás no llegan notificaciones mías, hay un sistema, me explicaron, que desactivan la campanita, pero no se vayan, no se desuscriban. Desactivan la campanita, esperan unos minutos y la activan de nuevo y ahí aparecen todos los videos que fui subiendo. Así que bueno, nada, hoy tengo que ir a lo del abogado para seguir con el tema de Coagua. Ya estoy a esto de contarles la historia. Bueno, ese es más o menos el resumen de lo que fue los videos, que por ahí no se entendía el contexto. Y nada, ya me pongo a seguir y quizás seguramente más a la tarde tengamos alguna toma de contacto con alguna herramienta nueva. Les mando un saludo, espero que anden bien y está pendiente el tema de Nerrucci. Lo meto ahora. Lo que pasa es que si lo meto ahora, a algunos amigos que no les gusta este tipo de videos no lo van a escuchar, pero bueno, nada, en Nerrucci tuvimos una comunicación. Me pidieron los videos de la herramienta, cómo estuvo trabajando y dónde están los daños. Bueno, le mandé los videos mediante Instagram de la tarea que estaba realizando y cómo quedó. Bueno, lo que me respondieron es que se produce un efecto que yo lo interpreto. Al ser todo tan duro, vibraciones torsionales, una cosa así, no es, pero es. Al imprimir tanto torque y ser tan duro en una determinada parte, es como que tiene que reventar por algún lado. Vamos con esa. Bueno, en apariencia me van a mandar una nueva. Y bueno, nada, garantía Nerrucci va a ser el título de los videos. Pero sí, estuvieron viendo. La verdad, si tengo que destacar algo, mucha educación al momento de hablar, mucha educación al momento y humildad
esto lo quiero destacar, al momento de escuchar la falencia de la herramienta. Este video quizás lo haga después de nuevo, solo, porque claro, si no parece como que uno lo tira en este videíto para que pase desapercibido, como la última página del diario. Nadie llega hasta lo último. Nadie mira el horóscopo a lo último en el diario, el antiguo diario, cuando comprábamos el diario que venía en Clarín. Bueno, no sé cómo están las cosas con Clarín, yo no entiendo nada. Yo compraba el diario. Y uno en la última página, ¿qué miraba? El horóscopo. Yo no creo en esas cosas, pero uno siempre mira a ver qué dicen. Y nada, la Clarín grilla. Entonces, bueno, esto parece eso. Parece la noticia que uno dice a lo último para que pase desapercibido y quede todo mal. Después lo voy a hacer en un videíto más exclusivo, destacando la humildad de quien me haya hablado. Y la responsabilidad sobre la herramienta. Si me mandan una nueva, obviamente sé que resiste determinado castigo y que verdaderamente le expliqué que no había sido barreteada, no había sido palanqueada, no le había anexado un caño, simplemente con la fuerza de trabajo tuvo ese estrés. Así que bueno, nada. Les mando un saludo, espero no aburrirlos con este videito, pero bueno, tenía que poner en contexto el tema de ayer. Saludos a los amigos de la primera hora del canal, a la charlita de la noche los voy a estar nombrando.